Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hello. Los saludo de Santiago de Chile. Mi nombre es Daniel Sandoval. Soy vidente, clarividente, reikista, alumno tai chi y un sinfín de cosas más. Y buenas tardes, es la primera vez. Saludos desde México. Buenísimo. Saludos a México, Jin Kaor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos a todos y estamos nuevamente para venir a hablar un ratito con ustedes de diferentes cositas. Bueno, en realidad hoy día quiero hablar específicamente de visión remota y de Reiki, ya, para todas las personas que les interesa el Reiki. Voy a prender el computador, pero está descargado, así que no vamos a poder ocuparla. Buenísimo. Bueno, acá en Chile, en Santiago, yo creo que en todo Chile en realidad hace un calor tremendo, hace mucho calor, estamos derritiéndonos por acá, pero todo bien, todo bien. Así que, bueno, como les comentaba, el día de hoy, gracias por esos corazones, me ayudan mucho. Las personas que les gusten los temas que yo hablo, por favor, les agradezco mucho sus corazoncitos, ¿ya? Así que, bueno, el día de hoy me gustaría hablar un poco de visión remota. Vamos a comenzar por la visión remota y después nos vamos a ir al Reiki, ¿ya? Después les voy a comentar por qué. Bueno, ¿qué tal a todos? La visión remota, para comenzar con este tema, la visión remota es una capacidad que todos tenemos, ¿ya? Tenemos esa capacidad desde que nacemos, ¿ya? Finalmente el ser humano tiene la capacidad de percibir desde su origen, ¿ya? La visión remota es finalmente percibir por medio de tus capacidades mentales, ¿ya? Y esa capacidad puede variar, puede ser poquita, puede ser un término medio o puede ser una percepción bastante alta. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una percepción alta o una alta percepción? Que tú puedes incluso ver, tú puedes sentir, tú puedes oler, tú puedes escuchar, puedes incluso tocar distintas cosas. Pueden ser objetos, pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser lugares. Es decir, con tus sentidos mentales, con las capacidades mentales que tú tienes, puedes interactuar a distancia con distintos objetivos y puedes traer información de distintos objetivos, ¿ya? Esto se practica, la percepción se practica para poder ir potenciándola, para poder potenciarla dentro de tu mente y para que finalmente se cree un mapa neuronal, ¿cierto? Que se fortalezca y que como consecuencia se produzca esta visión, esta especie de clarividencia, ¿cierto? Esta especie de observación a distancia, atemporal, ¿ya? Porque recuerda que para la mente no existe el espacio-tiempo. Por ende tú podrías ver cualquier cosa, podrías ver cosas del pasado, del presente e incluso del futuro. Ya para la mente no existe el espacio-tiempo. El plano mental, lo cual denominan muchos como la cuarta dimensión, bueno, por ahí es que se mueve nuestra mente, ¿ok? Nuestra atención, nuestra energía va a ir, ¿cierto?, donde se ponga nuestro foco, donde se ponga nuestra atención. Y cuando uno hace eso conscientemente, cuando tú conscientemente tienes un objetivo, por ejemplo el de una persona, tú puedes tener a esa persona en tu mente como un objetivo, realizar una meditación y en base a la relajación y el estado alfa, tú puedes observar a esa persona, puedes sentir a esa persona, puedes tocar incluso a esa persona.
puedes ver hechos del pasado de esa persona, del presente o del futuro incluso, ¿ya? La visión remota es súper maravillosa, es súper mágica. Yo cuando la descubrí por casualidad fue bastante mágico, fue bastante explosivo para mi mente. Ya yo en eso hace 2 años atrás, 3 años casi, yo no entendía lo que era, ya, pero después poco a poco investigando, cierto, descubrí todo lo que era, todo lo que decía Jacobo Greenberg, todo lo que hablaba y todo lo que hicieron la CIA, la KGB, cierto, estas organizaciones gubernamentales que ocupaban psíquicos para poder espiar. Empecé a comprender que lo que yo vivía era eso ya. Entonces finalmente nosotros por medio de nuestra mente, perdón, me están llamando, justo ahora. Como les decía, y nosotros por medio de nuestra mente, si nosotros llegamos a un estado alfa, un estado de relajación, un estado meditativo, ¿ya? Ese es el estado alfa, es un estado neuronal llamado alfa, donde tú te sientes así como somnoliento. A ver, podríamos hablar sobre los estados neuronales para entender cómo funciona el cerebro, ¿ya? Y una vez que entendamos cómo funciona el cerebro, finalmente vamos también a comprender cómo es que se hace esta conexión entre cerebro y conciencia universal, ¿ya? Mira, en nuestro cerebro, y gracias a un aparato médico que se llama electroencefalograma, los médicos determinaron que hay 5 estados neuronales base para el ser humano, ¿ya? En realidad hay muchos otros, ¿ya? Pero son 5 bases, ¿ya? Los más generales. Y el primero es gamma. El estado neuronal gamma, gracias al electroencefalograma, se puede detectar por medio de ondas, ¿ya? Al igual que todos los otros estados. Entonces el estado neuronal gamma es un estado que lo refleja el electroencefalograma como así, como ondas muy consecutivas y muy repetitivas, muy rápido. Una onda muy rápida y en secuencia, así. Ese es un estado gamma y se traduce en el cuerpo humano como estado de estrés, ¿ya? Es decir, cuando una persona está en estado de estrés, se encuentra en un estado neuronal gamma, ¿ok? Luego, el siguiente estado, y un poquito más relajado, el siguiente estado es el estado neuronal beta. Y el estado neuronal beta se refleja en el cuerpo humano como estado de vigilia, ¿ya? Por ejemplo, el estado de vigilia es el estado en el que estamos nosotros ahora, cuando nosotros estamos poniendo atención, cuando nosotros estamos atentos, ¿cierto? Cuando estamos trabajando, hablando con alguien, haciendo un deporte, conduciendo, etc., etc., ¿ya? Estamos atentos a lo que estamos haciendo. Entonces tú en ese momento te encuentras en un estado neuronal beta. ¿Okay? El primero era gamma, que se traducía en estado de estrés en el cuerpo humano, y el segundo es beta, el estado donde tú estás en vigilia básicamente, ¿ya? Y luego viene un tercer estado neuronal que se llama alfa, el estado neuronal alfa. Y el estado neuronal alfa es un estado que se traduce en el cuerpo humano como estado meditativo, reflexivo, contemplativo o relajado, en definitiva, ¿ya? Entonces cuando una persona está meditando y está como en ese estado de somnolencia, ¿cierto? O está muy relajado, nosotros podemos decir que está en un estado alfa. Y en el estado alfa es el estado neuronal en el cual trabajan los videntes que hacen visión remota. ¿Okay? En realidad todas las personas que perciben, o todos los videntes, por así decirlo, que trabajan y hacen sus videncias o sus visualizaciones despiertos, trabajan en alfa. ¿Okay? Es muy difícil que un vidente, por ejemplo, esté trabajando en gamma, en estado de estrés, y pueda conectar bien. Lo más probable es que ese vidente, si está tratando de conectar
en gamma, lo más probable es que sus visualizaciones no salgan bien y se les confunda con sus propios pensamientos. Entonces les va a aparecer como resultado una visualización absolutamente confusa, errónea, poco asertiva, ¿ya? Entonces un buen vidente que hace visualizaciones despierto está en un estado alfa profundo, ¿ok? Ojo, despierto. Mira, avancemos. El cuarto estado neuronal se llama estado neuronal theta o teta, ¿ok? Y este estado neuronal se traduce en el cuerpo humano como estado de sueño, pero es un estado de sueño ligero, ¿ok? Es decir, una persona se acaba de quedar dormida, lleva 10 o 15 minutos dormida y esta persona ya podemos nosotros decir que se encuentra en un estado neuronal teta, ¿ok? Porque ya la onda, cierto, de frecuencias neuronales ya está bastante amplia, es una onda muy abierta, ¿cierto? Se está relajando recién la persona, no como la gamma que comienza así, muchos pensamientos, mucha actividad mental, ¿cierto? Entonces, el quinto estado neuronal, base de los seres humanos, se llama estado neuronal delta. Y el estado neuronal delta se traduce en el cuerpo humano como estado de sueño profundo, ¿okay? Cuando una persona está durmiendo profundamente, lleva 3 horas aproximadamente dormida ya, esa persona ya podemos decir que está en un estado neuronal delta. Y en este estado neuronal delta es donde se producen todo lo que son los sueños, todo lo que son los sueños lúcidos y todo lo que son los viajes astrales, ¿ya? Obviamente que el sueño es muy distinto a un sueño lúcido y un sueño lúcido es muy distinto a un viaje astral, ¿ok? Esa diferencia está muy marcada, si quieren más adelante podemos conversar sobre eso. El punto es que finalmente el estado alfa, los videntes remotos, ¿cierto? Como yo, que trabajamos despierto, la experiencia de la visión remota es muy distinta a una experiencia, por ejemplo, que tenga un vidente que trabaja desde el viaje astral, ¿ya? Porque de partida esa persona está muy dormida, está en un estado neuronal muy distinto, ¿ok? Nosotros en visión remota trabajamos despiertos, pero muy relajados, estado somnoliente, como se dice, ¿ya? Entonces, la experiencia, por ejemplo, de la visión remota con lo que es un viaje astral son experiencias absolutamente distintas, ¿ya? Y no tienen nada que ver. La única conexión que tienen es que ambas nacen desde la mente. De hecho, como dice el gran Hermes Trismegisto, el todo es mental, el todo es mente, ¿cierto? Entonces, finalmente la mente es la madre del absoluto. Y como les comentaba, en estado alfa la mente es la madre, y en estado delta, donde ocurren los sueños lúcidos o viajes astrales, también la mente es la madre, ¿ok? ¿Por qué? Porque el todo es mental, el todo es mente. Hola, esencia del ser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verte. Ok, entonces pasa que las personas en general, al entrar al estado alfa, a este estado meditativo, reflexivo, contemplativo o relajado, comienzan a experimentar distintos fenómenos, porque de partida tú relajas tu mente, tú te relajas tanto que finalmente tu mente empieza a experimentar lo que se llama como conexión con la conciencia universal. Y como bien sabemos, la conciencia universal lo permea todo, ¿cierto? La conciencia universal podríamos decir que es básicamente como la latiz de Jacobo Greenberg, ¿cierto? Que lo cubre todo, a todo le da forma, todo queda registrado en ella, ¿cierto? La conciencia universal podríamos decir también que es como una herramienta de Dios, ¿ya? Hay personas que dicen que la conciencia universal es el todo, y no es así. Puede que finalmente la conciencia universal simplemente sea una herramienta de Dios, ¿ya? Porque finalmente nosotros no conocemos la verdadera extensión y magnificencia de Dios, ¿ya? Que a la vez somos parte de nosotros. Yo soy parte de Dios y Dios es parte de mí, ¿ok?
nosotros nos conocemos y nos conocemos hasta ciertos puntos interiormente, pero la verdad es que nuestro ser es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, entonces, avancemos. Pasa que finalmente cuando tu mente se logra relajar, cuando logras sacar estos pensamientos intrusivos, ¿cierto? Que te traen malos recuerdos o malas experiencias y que finalmente tensan tu cuerpo, cuando tú logras sacar eso, ¿cierto? Por medio de la meditación y la relajación, tu mente se puede conectar a esta conciencia universal o la TIS de Jacobo Greenberg. ¿Por qué? Porque la conciencia universal siempre está así, siempre está parejita, siempre está en armonía, siempre está estable, siempre está en paz. Entonces tú no puedes, por ejemplo, para conectar con la conciencia universal, llegar así, ¿cierto? En un estado gamma, donde tienes muchos pensamientos. Tu mente está así, entonces nunca vas a conectar, muy difícilmente vas a conectar. Y si conectas, cuando vayas aquí, te vas a desconectar y finalmente tu visualización va a ser confusa y errónea, ¿ok? Entonces pasa que tú para conectar con la conciencia universal tienes que estar lo más relajado posible, que es el estado alfa, ¿cierto? Despierto. ¿Por qué? Porque tú necesitas asimilarte lo más que puedas a la vibración de la conciencia universal. Es ahí cuando finalmente entre tu mente y la conciencia universal o mente mayor hay una gran conexión, y es ahí donde tú puedes viajar por la conciencia universal y ir a ver tu objetivo, que puede ser una persona, un objeto, una situación del pasado o actual, un lugar, un paisaje, etcétera, etcétera. Tú en tu mente te mueves por medio de tu imaginación. Es tu imaginación la que te conecta con tu objetivo. ¿Ok? La imaginación es la herramienta que tiene la mente para conectarte con tus objetivos. Pero una vez que tú te conectas, toda la información que empiezas a recibir, tú la puedes comprobar si es que tienes esa opción, si es que estás trabajando con un objetivo, por ejemplo, que te dio un amigo, tú podrías comprobar esa información y te darías cuenta que eso que comenzó como una proyección mental por medio de la imaginación, realmente sí conectó y realmente sí observó lo real, pero comenzó por medio de la imaginación, la herramienta de tu mente. ¿Cachai? Entonces, por eso es que yo enseño en mis cursos el cómo proyectarse mentalmente. Es decir, yo enseño mentalismo, metafísica en definitiva. Cómo hacer que tu mente trabaje en los objetivos que tú necesitas. Es decir, el entrenamiento mental, ¿qué es lo que hace finalmente? Es llevar a tu mente a las funciones que tú necesitas que tu mente cumpla. ¿Por qué? Porque tu mente es como una supercomputadora cuántica y tú le dices cómo funcionar. Y para eso tienes que entrenar con objetivos comprobables. ¿Para qué? Para que luego tú te proyectes mentalmente y puedas luego comprobar de alguna manera eso. Y así, poco a poco, puedas ir aprendiendo cómo es la experiencia en la visión remota. ¿Ok? Es por eso que yo enseño esto, enseño todas las técnicas para poder proyectarse mentalmente, cómo hacer que los pensamientos no se mezclen con las imágenes mentales recibidas de tu objetivo, cómo sentir, porque finalmente, por medio de tu mente, puedes experimentar muy fácilmente muchas o todas las capacidades psíquicas que tienes. Recordar que tenemos clariaudiencia, clarividencia, clariolfato, clarigustatividad, ¿cierto? Siento el sabor de cosas. O incluso tengo kinestesia, que es el sentir lo que siente mi objetivo. Todas esas experiencias puede vivirlas el vidente o la persona por medio de su mente. Y en base a eso va a poder traer información variada. ¿Ok?
Entonces, básicamente, así es como funciona la visión remota. Obviamente que esto es mucho más amplio. Yo llevo casi 3 años haciendo esto y todavía no dejo de aprender. ¿Ok? Es un camino de siempre, de un constante aprendizaje. ¿Ok? Entonces, finalmente, no hay nunca un tope. Tú puedes seguir absolutamente e infinitamente descubriendo y descubriendo cosas. Todo depende de cuánto practiques, de cuánto entrenes tu mente. ¿Ok? Entonces finalmente la visión remota es bastante hermosa, una experiencia que todos deberían vivir. Esto deberían enseñarlo en los colegios, porque finalmente son capacidades naturales de la mente. ¿Ok? Entonces debiese enseñarse esto en los colegios, en las universidades, debiese estudiarse el fenómeno, debiese estudiarse con científicos qué pasa en la mente o en el cerebro de la persona vidente al momento de proyectarse. Eso debiese estar cubierto por los gobiernos y estudiarlo, darle un seguimiento, aterrizarlo, sacarle la misticidad. Yo lo que más enseño, por ejemplo, en mi curso, es aprender a sacarle la misticidad a estos temas, porque son cosas naturales. Nosotros tenemos capacidades psíquicas desde el origen del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios es omnipotente, omnipresente, omnisintiente, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos todas las capacidades que Dios tiene. Lo único que nos limita son nuestros filtros mentales. ¿Cuáles son los filtros mentales? De los cuales, por ejemplo, hablaba Jacobo Greenberg. Nuestros filtros mentales mundiales, finalmente, que los tienen el 99% de la población, algunos más, otros menos, pero por lo general el 90% de la población tiene grandes filtros mentales. ¿Cuáles son? Miedo, creencia limitante, patrón tóxico, trauma. Estos 4 encapsulan las mentes de las personas y limitan la capacidad de conexión de la mente de la persona con la conciencia universal. Es por eso que el 90, 95, 98% de la población no experimenta la visión remota, no puede observar otros lugares, no puede tocar, sentir o leer otros lugares por medio de su mente. No experimenta la telepatía, no experimenta la precognición, no experimenta la kinestesia y un sinfín de otras cosas que se limita y que no experimenta y muere sin experimentar porque su mente está dentro de esta caja pequeña que está hecha de miedos, creencias limitantes, patrón tóxico, trauma. Estos generan verdaderos filtros mentales como verdaderos muros energéticos que no permiten que tu mente salga y se conecte. Así que esa fue una explicación bastante breve de la visión remota, pero es un tema muy muy amplio, ¿ya? Con la visión remota pueden hacer un sinfín de cosas. Todo va a depender finalmente de cuán potente sea tu mente. Si la potencia mental que tienes, si el entrenamiento mental que tienes es muy bajo, vas a poder hacer muy poco con tu mente. ¿Ok? Ahora, si tu entrenamiento mental es potente, es constante, ¿cierto? Y continuo, tú puedes sanar a una persona, sanarte a ti mismo, manifestar de manera potente y rápida y combatir entidades negativas, sacar entidades negativas de las personas, sanar adicciones tuyas, sanar traumas, sanar miedos, sanar filtros mentales, sanar patrones tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay límites. Los únicos límites son los que están en tu propia mente. ¿Ok? Entonces, ya, les voy a comentar al tiro esto. Mira, yo tengo 2 cursos en este momento que ya tengo listos para impartirlos. Ambos son
Hasta luego, Esencial Ser, muchas gracias. Mira, tengo dos cursos que tengo listos ya para impartir y ambos son de una sola clase. El primer curso, que es el día 10 de febrero a las 19 horas Chile, es solo técnicas de visión remota. ¿Para qué? Para que puedan aprender a entrenar y practicar la visión remota por ustedes mismos. Obviamente que cuánto entrenen y cuánta capacidad mental logren va a depender de cuánto tiempo le den a esto, ¿cierto? Entonces finalmente yo les voy a dar las técnicas. Es una clase única de solo técnicas donde tú vas a poder aprender cómo practicar la visión remota y finalmente por tus propios medios vas a ir elevando tu capacidad de percepción, de visión, ¿ya? Entonces vas a aprender desde la experiencia con esa clase. Las personas que lo tomen en serio le van a poder sacar mucho provecho a esa clase. Y el segundo curso, también de una sola clase, que estoy haciendo, para el día 18 de febrero, cae día domingo. El segundo curso se trata de combate contra entidades negativas. Combate contra entidades negativas y Reiki. ¿Ok? Es decir, a las personas que entren en el segundo curso, yo las voy a iniciar en Reiki. ¿Ok? Entonces, el Reiki les va a servir para poder hacer sanaciones energéticas, para poder potenciar sus manifestaciones, para poder sanarse a ustedes mismos, para iluminar su aura, para atraer dinero, para manifestar todos sus deseos. El Reiki es una capacidad hermosa que es finalmente el manejo de la energía universal a través de tu cuerpo. ¿Okay? Tú te vuelves un canal de energía con el Reiki que sale a través de tus manos y tú puedes intencionar esa energía para diferentes temas. ¿Ok? Entonces la primera clase, que es el 10 de febrero, día sábado, es para visión remota, solo técnicas de visión remota. Vale 15.000 pesos chilenos o $20. Es muy poco. ¿Por qué? Porque quiero que llegue a muchas personas. ¿Ok? Entonces, así ustedes van a aprender a practicar por sus propios medios la visión remota con las técnicas que les voy a dar. Y la segunda clase, que es el 18 de febrero, día domingo, es para aprender a combatir, a expulsar y a eliminar entidades negativas tuyas, de otros, o que estén en casa tuya o en casas de otros. ¿Ok? Y aparte, en ese curso va a ir lo que es el Reiki. ¿Ok? Les voy a enseñar lo que es el Reiki y los voy a iniciar como reikistas. ¿Ok? Entonces, ese curso vale 30.000 pesos chilenos y para los que son de fuera de Chile vale 35.000, no, serían $35. ¿Ok? Para la gente de Chile va a valer 30.000 pesos, para la gente del exterior va a valer $35. Yo lo que puedo hacer es llamar a mi esposo con mi mente. ¿Eso es parte de la telepatía? Podríamos decir que sí, pero finalmente tú llamas a tu marido con tu mente y te comunicas con él. Puede ser por telepatía o también por clarividencia. Ya no sé cómo es tu experiencia con él. No sé si solo lo escuchas o también lo ves. Por ejemplo, si tú lo ves y lo escuchas, ahí estás haciendo al mismo tiempo clariaudiencia, clarividencia y telepatía. ¿Cachai? Un vidente, por ejemplo, nunca tiene una sola capacidad. Un vidente siempre tiene todas las capacidades, pero lo que sí siempre tiene una más desarrollada que otras. Por ejemplo, yo soy más clarividente que cualquier otra cosa. ¿Cachai? Entonces ese es como mi fuerte, pero también a veces escucho, también a veces huelo, a veces también saboreo, a veces también siento en mi cuerpo, ¿ya? Pero en menor medida. Entonces, con la primera clase del 10 de febrero van a aprender a hacer visión remota y con la segunda clase del 18 de febrero van a aprender a combatir entidades negativas, todo sobre las entidades negativas y lo que es el Reiki.
¿Quieren que les explique que les cuente la historia de cómo surgió el Reiki del gran maestro Mikao Usui? ¿Hay alguna evidencia entre vidente y clarividente? No, ninguna. Por ejemplo, a mí cuando me dicen ¿tú qué haces? Yo digo soy vidente, pero finalmente poco importa el nombre, ya igual que poco importa el nombre de lo que es visión remota, poco importa el nombre del clarividente, poco importa el nombre de la fotomancia, poco importa el nombre de registro akáshico, poco importa el nombre de constelación familiar. La gente le ha dado distintos nombres a distintas aplicaciones que tiene nuestra computadora mental, pero finalmente todas son capacidades mentales. Entonces, por ende, aprende a trabajar tu mente, aprende a cómo limpiar tu mente, aprende cómo funciona tu mente, aprende a entrenar tu mente. Y luego todas las aplicaciones de la computadora se van a desbloquear y las vas a saber utilizar muy fácil. ¿Por qué? Porque en definitiva, tú para poder ocupar una computadora, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienes que saber primero? ¿Cómo funcionan las aplicaciones o cómo funciona primero la computadora? Ustedes necesitan primero aprender cómo funciona la computadora, porque yo aprendiendo a ocupar la computadora voy a aprender a utilizar todas las aplicaciones. Y eso es lo que pasa con muchos maestros que te enseñan todo por partes. Uno te enseña Reiki, otro te enseña esto, otro te enseña registro akáshico, otro, pero ninguna te enseñó a utilizar la computadora, ¿cachai? Entonces yo parto desde ahí. Primero, funcionamiento, cómo funciona nuestro cerebro, luego cómo funciona nuestra mente, luego cómo funciona la clarividencia, la capacidad de observar, sentir, tocar, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas del símbolo Chokurei? Símbolo de protección, el símbolo principal del Reiki. Ya, les voy a hablar de cómo surgió el Reiki, ya la historia del Reiki Usui, que es del maestro Mikao Usui, ¿cierto? Un japonés. Mira, hace ya más de 100 años, hace más de 100 años, el maestro Mikao Usui, no puse ninguna foto, se me olvidó de poner fotitos. Oye, a los que les, gracias por los corazones, a los que les está gustando mi live y mis lives en general, mándenme corazoncitos, porque a mí me ayudan mucho con los algoritmos de TikTok, ¿ya? Con los regalos no se preocupen, pero los corazoncitos me ayudan bastante. Lo que puedan nomás, ya, tampoco van a estar ahí tanto rato, si yo sé que cansa, ya, pero un poquito. Un segundo. Ya. Ok, mira, el Reiki del señor Mikao Usui parte con la historia de Jesús. Mira qué hermoso que entre Jesús en esta historia. Pasa que hace más de 100 años ya, yo creo que alrededor de 110 o 120 años, el señor Mikao Usui, un japonés, eh, él era profesor de escuela y atendía a niños, ¿ya? Él estudiaba con niños, él le enseñaba a niños diferentes ramas, ¿cierto?, de la educación. Y en Japón tienen como un mantra, por así llamarlo, que se trata de que cualquier pregunta que haga un alumno, el maestro siempre tiene que saber responderla. Está obligado a saber cómo responder a sus alumnos. ¿Ya? Ustedes saben que los orientales tienen esta mentalidad súper estricta, ¿cierto? Entonces, un alumno un día le preguntó al maestro Mikao Usui cómo era que Jesús sanaba a las personas. ¿Ya? Entonces, el maestro Mikao Usui no supo cómo responder. Y esta simple pregunta despertó un buscador dentro del corazón del señor Mikao Usui, porque él
quedó reflexionando mucho rato, muchos días, muchas semanas, sobre el cómo Jesús sanaba a los enfermos, por ejemplo, ¿cierto? Porque Jesús muchas veces ponía su mano sobre ellos y en el nombre del Padre te ha sanado, ¿cierto? Entonces el maestro Mikao Usui empezó a estudiar textos antiguos que hablaban sobre las sanaciones que hacía Jesús, que muchas veces eran incluso milagros, ¿cierto? Y no encontraba en ningún texto una explicación final, una explicación rotunda que de verdad sacara todas las dudas sobre cómo Jesús sanaba a los enfermos. Entonces pasó que el maestro Mikao Usui emprendió un viaje por todo Japón en busca de algún maestro de artes internas, ¿cierto?, que le pudiese responder a esa pregunta. Entonces, el maestro Mikao Usui empezó a recorrer muchos monasterios, muchos templos taoístas, budistas, ¿cierto?, de todo Japón, en busca de los ancianos más sabios de todo Japón, para que respondieran a esta pregunta. Y luego de pasar por muchos lugares, el maestro Mikao Usui no encontraba respuesta alguna. Hasta que en un momento llegó a lo que se conoce hasta el día de hoy como el Monte Kurama. El Monte Kurama en Japón es un monte bastante místico, es un monte que incluso tiene actividad ufológica, tiene avistamiento de criaturas, incluso de tipo criptozoológicas, es decir, criaturas muy extrañas. Se han visto seres extraños, se han visto luces extrañas, hasta el día de hoy ocurre eso, ¿ok? Desapariciones de personas, es decir, personas que van al Monte Kurama, muchas han desaparecido, otras han aparecido. Después de mucho tiempo han aparecido en el Monte Kurama. Entonces el Monte Kurama muy extraño. ¿Qué ocurre? Que el señor Mikao Usui llegó hasta el Monte Kurama, donde en ese monte había un monasterio también, ¿cierto?, de monjes taoístas, que son muy sabios por lo demás, ¿cierto? Los taoístas, todo lo que viene de la cultura de Lao Tse, bastante profundo. Ahí más adelante vamos a estar hablando de Lao Tse, porque yo soy un estudioso del Tao Te Ching y del Wang Xing. Ya me gustan mucho las artes internas de Oriente. Entonces ocurre que el maestro Mikao Usui llegó al Monte Kurama, ¿cierto?, a este monasterio que estaba a las faldas del Monte Kurama, a hablar con el sabio más viejito del lugar. Y este sabio finalmente hablaron un buen rato, pero al fin de cuentas tampoco le supo cómo responder cómo Jesús sanaba a los enfermos. Y él le dijo: mira, yo no puedo responder a tu pregunta, pero quizás si subes al Monte Kurama, poco antes de llegar a la cima hay una cueva. En esa cueva mi maestro, le contaba el viejito, ¿cierto?, al señor Mikao Usui, mi maestro descubrió grandes revelaciones en una cueva que está ahí antes de llegar a la cima. Lo más probable es que si tú vas y comienzas a meditar ahí por muchos días, lo más probable es que sí obtengas algún tipo de respuesta, pero desde un plano superior, ¿ok? Porque él le decía, ningún humano de esta realidad 3D podría responder a tal pregunta con certeza. Entonces, finalmente, el maestro Mikao Usui, en esta búsqueda por esa respuesta, ¿cierto?, que finalmente se convirtió en todo un viaje. Y esto es real, esto es historia del señor Mikao Usui. El mismo Mikao Usui escribió su historia en un libro y hay registro de todos los monasterios que él visitó en esta búsqueda ya. Entonces el maestro Mikao Usui subió a esta montaña, llegó hasta esta cueva y se internó en meditación por muchos días. Muchos días, creo que fueron 21, según dicen, pero no hay certeza respecto a eso. El punto es que el señor Mikao Usui entró en días de ayuno persistente, una meditación profunda, interna, muy muy profunda, y luego al pasar de varios días, como les digo, dicen 21 días, al pasar de 21 días, él meditando en esta cueva, se paró
y como no había recibido aún ningún tipo de respuesta concreta más que la meditación misma que él había logrado, que ya era bastante superior y profunda, ¿cierto?, en cuanto a la conciencia, él decidió salir de la cueva y bajar e irse. Pero cuando él se paró y se dispuso a salir de la cueva, al momento de salir de la cueva, él relata, ¿cierto?, que él vio que del cielo apareció una luz esférica, como tipo Foo Fighters, extrañamente, ¿cierto? Una luz esférica muy pequeñita que desde el cielo descendió y le dio justamente en su entrecejo, como un rayo de luz que le llegó a su entrecejo, y dice que él cae de espaldas y que en ese momento, cuando él recibió ese rayo, al momento de caer, él fue recibiendo un montón de símbolos como tipo imágenes mentales, y esos símbolos hoy se conocen como los símbolos sagrados del Reiki, como comentaban ahí recién el Shokurei, ¿cierto? O el Shokurei. Entonces, pasa que a la vez de recibir estos símbolos como tipo imágenes mentales por medio de este rayo de luz que llegó a su mente, él también recibió por medio de las capacidades psíquicas que él ya tenía, ¿cierto? Porque también era un hombre muy meditador. Por medio de la intuición y la percepción, él recibió la información de que las sanaciones que realizaba Jesús eran por medio de la energía que salía a través de los chakras de las manos. Y esta energía a su vez se daba siempre y cuando el sujeto tuviese un alto nivel de conciencia. ¿Okay? Entonces, las personas de altos niveles de conciencia, por medio de la energía que entra por su cabeza, ¿cierto?, recorre su cuerpo y sale por sus manos para poder ser dirigida, es como lograban sanar, es decir, con la energía universal. De hecho, Reiki significa energía universal. Entonces, él comprendió el cómo Jesús sanaba, ¿cierto? Entonces, él despertó, salió como de esta visualización que él tuvo por medio de este rayo de luz, bajó el monte muy rápido, bajó corriendo. Sí, Jesús era el reikista y es el reikista más poderoso de todos los tiempos de la historia. Jesús es el reikista más potente de toda la historia de la humanidad. Entonces, el señor Mikao Usui bajó corriendo el monte Kurama a hablar con este monje sobre la experiencia que él había tenido del monte Kurama, y él recordaba muy bien todos estos símbolos, que son muchos, son muchos símbolos del Reiki. Entonces pasa que él en ese correr desenfrenado se cayó, y cuando él se cayó se hizo una herida grande en el pie, es decir, como en la pantorrilla. Empezó a sangrar el señor Mikao Usui, y él se vio que como él estaba sangrando, él puso su mano sobre la herida, y de pronto al sacar su mano él vio que su herida se había cerrado automáticamente. Es decir, el señor Mikao Usui había recibido una energía tal a raíz de ese rayo, donde le llegaron imágenes mentales e intuiciones y percepciones sobre cómo se sana, pero además él quedó con un cuerpo interno energético absolutamente elevado, es decir, muy energizado de esta energía universal. Y él, al poner su mano sobre la herida, sanó automáticamente. Y ahí él se dio cuenta, el señor Mikao Usui, incluso antes de llegar a hablar con este monje que estaba abajo, que él podía sanar. Él lo vio así como increíble, dijo, wow, me sané con mi propia mano. El tema es que después llega donde este monje le cuenta toda la experiencia del monte, le cuenta la caída que tuvo y cómo se había herido, ¿cierto? Y él tenía sangre que probaba básicamente el corte que él se había hecho en su pierna y que ya estaba cicatrizado, lo cual era imposible. Entonces él dijo, yo quiero probar esto.
y él comenzó a experimentar con personas enfermas y con personas heridas y se dio cuenta que cuando él ponía sus manos en la forma de imposición de manos, ¿cierto? Sin tocar. Hay algunos reikitas que tocan incluso la piel, pero yo cuando practico el reiki a mí no me gusta tocar las personas. Lo hago así, a una distancia como esta. De hecho aquí yo ya lo estoy sintiendo, ¿cierto? Entonces pasa que el señor Mikao Usui finalmente descubrió que aparte de poner sus manos y dar energía, si él hacía los símbolos que él había recibido en su mente sobre las heridas o sobre los lugares de los cuales estaban enfermos las personas sanaban. Y fue ahí como se creó todo lo que se conoce como el Reiki. Y no fue hace tanto, fue alrededor de 110 años nomás. No es hace tanto tiempo. Pero ahora esa energía de sanación existe desde siempre en la humanidad. Y Jesús fue el exponente más potente de todos los tiempos, ¿cierto? Entonces, el curso que voy a dar el día 18 de febrero, voy a enseñar Reiki por 30.000 pesos chilenos o $35. Las personas que quieran aprender tienen que venir con tiempo, porque los dos cursos que voy a dar, ya sea el curso del 10 de febrero, que es solo técnicas de visión remota, y el curso que voy a dar el 18 de febrero, donde voy a hablar de entidades negativas y Reiki, va a durar mínimo 2 horas y media. 2 horas y media, yo creo que tirando a 3 horas. ¿Ya? Son cursos express de bajo costo, pero son bastante potentes. Son bastante potentes mis cursos, porque la verdad es que la gente, así como ahora, por ejemplo, hay muchos que dicen, wow, hermosa historia del Reiki, ahora ya entiendo el origen del Reiki, claro. Entonces hay mucho que aprender, hay mucho que aprender. Y bueno, aquí su servidor está dispuesto a hacer estos cursos vía Zoom para que finalmente todo lo que son las capacidades psíquicas, todo lo que es la energía Reiki, todo lo que es combate contra entidades negativas, pueda llegar a la población, pueda llegar a la gente. Sacar el misticismo de esto. Porque nosotros no podemos seguir viendo como misticidad el manejo de la energía. Estos son cursos grupales, no son cursos personalizados, son cursos vía Zoom grupales. Los que les interesen, háblenme por interno, aquí por esta aplicación de TikTok, y ahí yo les mando mi WhatsApp y luego toda la información del curso y cómo inscribirse, ¿ya? Entonces, como les comentaba, nosotros necesitamos avanzar a una humanidad que aprenda, a una humanidad que le quite la misticidad a las capacidades psíquicas, al manejo de la energía, a todo lo que es la percepción y el trabajo del mentalismo y metafísico. ¿Okay? Necesitamos avanzar a una sociedad así. ¿Por qué? Porque finalmente, ustedes saben, nosotros somos energía. Jacobo Greenberg, por ejemplo, decía, nosotros, por ejemplo, cuando a él le preguntaban, señor Jacobo Greenberg, ¿cómo nace? A él le preguntaban así, ¿cierto? Le decían, señor Jacobo Greenberg, por favor explíquenos cómo nace la conciencia de la materia. Y Jacobo Greenberg le respondía, decía, a ver, hay un error aquí. Lo que pasa es que todo es conciencia. Lo que ustedes llaman materia no existe. Todo es conciencia. Y la conciencia es energía, frecuencia y vibración. No es material. Todo esto que ustedes ven, ¿cierto? Como materia, no existe. Esto... Bueno, hay personas que me encuentran falso, así que las invito a que se retiren y las voy a bloquear para que no interrumpan nunca más. Gracias. Todas las personas, todo lo físico que puedas observar, ya sea en ti o sea en el exterior, no es más que una frecuencia vibracional que está
vibrando básicamente, ¿cierto? En una cierta frecuencia, la cual es percibida por tu cerebro como materia. Pero la materia en su origen absolutamente tiene como origen la conciencia, la energía, la frecuencia y la vibración, que es lo que también hablaba Tesla, ¿cierto? Tesla decía, si quieres entender el universo, estudia los conceptos de frecuencia, energía y vibración. Entonces, la materia, señores, no existe. Y en visión remota trabajamos mucho eso. Trabajamos mucho eso porque la visión también remota o cualquier capacidad psíquica se avanza en ellas cuando el ser, cuando la persona comprende que él es uno con Dios y Dios es uno con él, y como Dios es el todo, por ende yo también soy el todo. Y como yo soy el todo, entonces yo lo que tengo que hacer es prácticamente auto-observarme. Pero yo me puedo reflejar o experimentar en otros objetos, personas, situaciones, lugares. ¿Por qué? Porque yo soy el todo. Yo soy el universo. Yo no soy alguien que habita en el universo. Yo soy el universo mismo. Entonces, por medio de mi mente, yo voy a poder observar cualquier objetivo de ese universo. Así que pueden hacer preguntas ya. Bueno, como les decía, hay curso de visión remota, solo técnicas, el día 10 de febrero, 19 horas Chile, por 15.000 pesos solamente, o $20. Y el día 18 de febrero hay curso de entidades negativas y Reiki, que ese curso va a estar súper potente, por 30.000 pesos chilenos o $35. Así que a los que les interese, háblenme por interno, ahí les mando toda la información y les doy las directrices para poder inscribirse a mis cursos. Así que, ¿tienen preguntas, chiquillos o chiquillas? ¿Es real que exista el efecto de superposición, que existan dos cosas a la misma vez en distintos lugares? Sí, y eso se explica con la ciencia. La ciencia ya tiene súper comprobado lo que es la metafísica. Por ejemplo, en el experimento de Schrödinger, creo que se llama, Schrödinger, no sé cómo se pronuncia, el experimento del gato en la caja, se comprobó que, por ejemplo, el gato, ¿cierto? En este experimento está vivo y muerto a la vez. Y que finalmente el gato va a irse por una de las dos opciones, pero lo vas a descubrir solamente cuando abras la caja, ¿cierto? Experimento de Schrödinger. No puedo pronunciarlo. Pero la metafísica explica eso. Las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. De hecho, y esto lo explicó Jacobo Greenberg, por ejemplo, una partícula cuando tú la divides en dos, o un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo cuando tú lo divides en dos, puedes enviar, no estoy hablando de un cuerpo humano, estoy hablando de un cuerpo, una masa, ¿cierto? Que está hecho por las mismas partículas, o el mismo ser, en definitiva. Si tú separas a ese ser, por ejemplo, en dos partes y mandas una a un lugar del universo y otra al otro lugar del universo, todo lo que sienta la que está a la izquierda del universo, lo va a sentir igualmente lo que la otra partícula que está en el otro extremo del universo. Porque finalmente son la misma. Y aun cuando los separe un universo entero, ellos son parte de la mente, y la mente no está en ningún no está regida por el espacio-tiempo. Entonces por eso es que la secuencia de sensaciones es simultánea. O por ejemplo, una madre cuando está separada de su hijo, si le pasa algo al hijo, la madre por más lejos que esté va a sentir. Y eso se comprobó también con experimento con conejos. Eso lo comprobaron los científicos. Por ejemplo, a una madre conejo, ¿cierto? Una conejita,
que tenía sus hijos, le quitaban uno y lo mataban. Bueno, ustedes saben que los científicos son bastante agresivos para los experimentos algunos. Le quitaban un conejito, lo mataban, y al momento de que mataban al conejito, la madre tenía alteraciones bioquímicas y neuronales en su propio cerebro. Es decir, la madre sentía que había algo pasado. ¿Qué es la latiz? La latiz es como, según la describe Jacobo Greenberg, es como una malla que lo envuelve todo. Ya a todo le da forma. Por ejemplo, aquí tú no ves nada. Bueno, pero aquí hay latiz. Y esta latiz es alterada por medio de tu pensamiento. Es decir, el pensamiento, al ser algo no físico, interactúa con las cosas no físicas como la latiz. Es por eso que cuando tú tienes un pensamiento potente, puedes alterar la latiz de tal manera que puedas manifestar cosas que tú desees. O, por ejemplo, si tú tienes una gran capacidad psíquica como la tenía Pachita, por medio de tu pensamiento vas a alterar la latiz y vas a producir un objeto, o un corazón, o un pulmón, o un cerebro. Y es por eso que Jacobo Greenberg estuvo 2 años estudiando a Pachita. No, en este momento no estoy dando, ya los cursos de 80.000 pesos ya no los estoy dando porque estoy terminando un curso de 80.000 pesos y yo creo que ya no voy a seguir con esa modalidad porque se alarga mucho y en definitiva filtra mucho a la gente que puede acceder a los cursos. Yo creo que voy a empezar a seguir con esta modalidad de una clase y un precio más económico para que sea más accesible a todos. ¿Se puede eso? ¿Que se materialice un órgano? Sí, po. Sí, absolutamente. Pachita lo hacía, po. Y era por eso que Jacobo Greenberg quedaba tan choqueado. Pachita abría el cuerpo de la persona con un cuchillo de monte que no tenía filo, abría el cuerpo, sacaba un corazón malo y ella manifestaba de la latiz, de la nada, otro corazón, y ese corazón lo introducía, cerraba a la persona no quedaba con ninguna cicatriz y ella quedaba con el corazón malo en la mano. Y la persona quedaba bien, se iba, caminaba, vivía. Hay muchas cosas que dicen de Pachita, pero yo creo absolutamente en ella. De hecho, yo conozco una persona que fue operada 3 veces por Pachita. Es una mujer de 76 años. Ella yo la he querido entrevistar, pero prefiero que no porque ya está como un poquito senil. Tienen que estudiar a Jacobo Greenberg si les interesa esto. Miren, yo les voy a decir una cosa, con la más buena onda posible y desde el cariño, por supuesto. Todas las personas que les interesen las capacidades psíquicas, la manifestación, el poder energético de las personas, la energía del universo y todo este mundo, tienen que estudiar, tienen que leer. Incluso ahora ya no es ni siquiera necesario leer. Ahora tienes 1.000.000 de audiolibros en YouTube. En YouTube hay un montón de audiolibros de Jacobo Greenberg. Tienen que estudiar, tienen que potenciarse. No esperen que venga alguien a hacerles cursos para que aprendan. El curso está, tómenlo, sí, ¿cierto? Pero siempre ustedes tienen que potenciarse más. Ustedes tienen que estudiar. Porque no es posible que se queden solamente con lo que les enseña alguien. Ustedes tienen que buscar, ustedes son buscadores, tienen que potenciarse más, porque hay mucho más conocimiento de todo esto. Yo, ¿por qué lo sé esto? Una, por mis experiencias, y otra porque he ido estudiando. Voy experimentando y voy estudiando, voy experimentando y voy estudiando. Y así uno se logra hacer poco a poco un camino de conocimiento y de sabiduría finalmente también.
¿En qué consisten los cursos? En uno voy a enseñar solo técnicas para que practiquen la visión remota y en el otro, que es el 18 de febrero, voy a enseñar lo que es el combate contra entidades negativas y lo que es Reiki. Isra, me inscribí en el curso del 10 de febrero, además comencé con el método Silva. ¿Son similares? Sí, muy bien, muy recomendable. De hecho, yo a mis estudiantes les mando libros del método Silva. El gran maestro José Silva y Laura Silva son geniales. ¿Y cómo operan ellos? Desde la mente, porque es la mente la madre. Así que bueno, la gente quiere que cuente todo de nuevo de qué se trata la visión remota. Acabo de hablar extensamente qué es la visión remota. Este live lo voy a subir a mi YouTube, a mi perfil de YouTube. Para los que quieran aprender o saber más o menos de qué se trata esto, estudien mi perfil de TikTok. Ahí yo hablo de visión remota, de energía, de extraterrestres, de un montón de cosas. Ya no puedo volver atrás y hablar todo de nuevo lo mismo. O vayan a mi canal de YouTube, estudien mis lives, porque ahí yo subo estos mismos lives que estoy haciendo aquí, los subo después a YouTube, están completos. Entonces ahí tengo 64 videos hablando de visión remota. Entonces, para los que quieran aprender qué es, vayan ahí, ¿ya? Si no encontraron este live desde el principio, obviamente. La visión remota y la telepatía son capacidades de la mente. La mente es la madre. Sí, se puede tomar el curso si me cuesta meditar, sí, porque ahí, miren, yo siempre les digo a las personas que les cuesta un poco la meditación, si la meditación te cuesta, entonces cámbiale el nombre, no le digas meditación, ponle relajación, preocúpate de relajarte. Todos sabemos muy bien qué es estar relajado, ¿cierto? Bueno, ustedes van a cerrar sus ojos, van a comenzar a respirar y se van a comenzar a relajar poco a poco, relajar poco a poco. Y cuando ya se sientan como en ese estado somnoliente, ese es un estado alfa. Ahí tú podrías estar mucho rato, somnoliente, y ahí puedes empezar a imaginar cosas que pueden ser perfectamente tus manifestaciones. Ejemplo, yo quiero viajar en barco al Caribe. Bueno, voy a relajarme hasta que llegue a ese estado de somnolencia, y en ese estado de somnolencia me voy a imaginar en ese barco, disfrutando ahí. Y eso, si yo lo repito constantemente, eso va a hacerse realidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Hacer ese ejercicio y creer absolutamente, tener fe, ¿cierto? Esa es la técnica de Neville Goddard. Y funciona, yo la he comprobado, la he utilizado, mis estudiantes también. Así que funciona. Así que bueno, gente, las personas que quieran entrar a los cursos, háblenme por interno. Cualquier persona puede tomar el curso. Obviamente que niños no, pues no le voy a dar el curso a un niño de 7 años. Personas mayores de edad, de 18 años para arriba, ya. Cualquier persona puede tomar el curso sin experiencia previa. Y es lo que les digo yo, si acá tú no necesitas eh, tener dones, como le llaman, ¿cachai? En YouTube yo aparezco como Escuela de Visión Remota, igual que acá. Mira, por ejemplo, yo soy contrario a que la gente diga, yo tengo un don. No, para mí los dones no existen. Entonces, para mí los dones no existen. Porque los dones, si tú dices yo tengo un don, o cualquier persona que escucha a otras personas que le digan que tienen que tener dones, va a decir, entonces yo no tengo dones, ¿cierto? Automáticamente tu mente va a decir, es para la gente que tiene dones, ya como yo no tengo, entonces yo no puedo acceder a eso. No, los dones no existen. ¿Por qué? Porque no hay personas superiores a otras.
todos somos personas, todos tenemos las mismas posibilidades, todos tenemos mente y todos nos podemos conectar a la misma mente universal o a la conciencia universal. Solamente tienes que aprender cómo. Todos tienen la capacidad. Entonces eso ya no es un don, es una capacidad. Hay que bajar a las capacidades psíquicas, a todo este mundo místico del cual muchos se dicen, ay, tengo dones, ¿cierto? Hay que bajarlas del pedestal, todas estas capacidades de dones, de dones a capacidades. Porque cuando tú entiendes que esto es una capacidad que se puede desarrollar, tu mente automáticamente tiene acceso a ellos. Porque la palabra tiene poder. Porque nuestras mentes son súper sutiles y cualquier término o concepción que tú tengas de algo va a limitarte o te va a expandir. Así que no existen los dones, solamente existen capacidades. Ya, chiquillos y chiquillas, los que les interesen los cursos, háblenme. Y bueno, ha sido un gusto estar un ratito con ustedes. Cuídense, muchas gracias por los corazones. Estudien mi perfil, vayan a mi canal de YouTube, ahí están todos los lives. Hablo un montón de cosas. De hecho, hace poco estuve hablando del mundo intraterreno, de muchas cosas. Así que bueno, cuídense, nos vemos, un abrazo a todos, saludos a Rancagua, cuídense, chao chao.